Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. Vamos a ver cómo me va con este micrófono. El domingo antepasado comenzamos a hablar de la paz, ¿verdad? Y nos enfocamos básicamente en el hecho de que en Cristo, para todos aquellos que han confiado genuinamente en Él, Dios afirma, Dios dice, que Él está en paz con esas personas. Ojalá que la mayoría de nosotros esté en esa posición, ¿verdad? Cuando Dios dice que está en paz, los que han creído, nos lo esté diciendo a nosotros porque verdaderamente hemos creído. Y si no es así, que Él nos lo haga ver, nos permita venir al arrepentimiento. Decíamos que la paz con Dios de que se habla en el versículo Romanos 5:1, por aquí, fue el que usamos como base. Usamos otros versículos también, otros pasajes, pero el que tomamos como base fue Romanos 5:1, donde dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, hay una condición, la paz no es para la humanidad completa, es para todo aquel que ha sido justificado por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Cristo. Así que todo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo tiene paz para con Dios por medio de Él. Eso es lo que dice este pasaje. Y decíamos que esta paz que Dios dice que hay entre Él y nosotros a través de Cristo es una paz oficial, es una paz legal, es una paz que ya está determinada, es un hecho, es algo que no cambia, así como Dios no cambia y como Dios no miente. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, si estamos bien o si estamos mal, no depende si estamos afectados emocionalmente, no depende si estamos destruidos emocionalmente. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, Dios dice, yo estoy en paz contigo. No te voy a hacer mal, te voy a hacer bien. Ya no es mi ira la que está sobre ti, es mi misericordia. Es mi gracia. Te voy a hacer bien, estoy comprometido a hacerte bien. Aún lo malo que te pasa, estoy comprometido a que coopere para bien contigo. Tenemos pasajes que apoyan eso, ¿verdad? Una paz objetiva, es una paz, es un hecho concreto basado en la obra de Dios que no miente y no cambia, como dije. Esta paz no depende de nuestros sentimientos ni de nuestras circunstancias, pero hay otro aspecto de la paz en el cual me quiero enfocar hoy. No quise tratarlo el domingo antepasado porque iba a ser muy rápido, iba a tener que excluir muchas cosas. Quise dejarlo para tratarlo en un sermón aparte. Hay otro aspecto de la paz que es subjetiva.
Subjetiva porque se refiere al sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es un aspecto de la paz que es práctico porque se verifica en nuestra vida diaria, en nuestro aspecto personal. Es algo eminentemente humano porque se verifica en nosotros, porque se refiere al sentir de cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. Se refiere a nuestro estado interior. Por ejemplo, hay momentos en que decimos, estoy en paz. Y hay momentos en que podemos decir, estoy atribulado, estoy turbado, estoy preocupado, no sé qué hacer, tengo situaciones en mi vida que me descontrolan, que no le encuentro salida, etcétera, etcétera. Una persona que no está en paz. Sucede. Y le sucede a no creyentes y le sucede a creyentes. Si usted no lo sabía, se lo digo. Esta paz es interna. Tiene que ver con bienestar, tiene que ver con salud, tiene que ver con despreocupación, tranquilidad internas. Recuerden, estoy hablando en el aspecto interno, porque la paz de Dios tiene algo particular. La paz que Dios pone en el corazón del hombre cuando somos de Él tiene una particularidad y es que puede ser una realidad aunque el mundo a nuestro alrededor se esté derrumbando. Que yo entienda eso, miren, yo no voy a arriesgarme a decir que yo en la práctica he entendido eso, todavía eso es una lucha para mí. Que las circunstancias que me rodean y las cosas que me pasan o no me pasan, todavía tienen mucho impacto sobre mi vida. ¿Qué le pasa también? Bienvenido al club. Hay otro tipo de paz, si se puede decir, que es la paz que los que no conocen a Cristo buscan en diferentes cosas. Porque todos queremos la paz. No importa si somos creyentes o no creyentes. Eso es algo que va con nosotros. Eso viene por diseño. Eso es algo que está en el ser humano. Busca la paz, quiere paz. Trata de conseguirlo por el medio que sea. No creen que van a encontrar la paz y la tranquilidad y la seguridad en el dinero. Otros piensan que en los logros personales. Otros piensan que la van a encontrar en el placer. La lista sigue y sigue y sigue. Podemos hacer una lista larguísima de todas las cosas en que la humanidad sin Cristo busca la paz. La paz que Dios nos ofrece a los creyentes para nuestra vida práctica, para nuestro día a día, para nuestro bienestar interno, vale decir, para nuestra tranquilidad interior. Hay que decir que también tiene sus enemigos. Y hay muchas cosas que intentan sabotearla, que intentan arruinarla. Esa paz que Dios quiere poner en el corazón de sus hijos tiene muchos enemigos. Solamente por mencionar algunos, piense cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en depresión, cuando hay conflictos interpersonales, cuando estamos en paz con el hermano o con el compañero de trabajo o con el amigo. Tenemos el Espíritu Santo, eso nos va a martillar adentro hasta que lo resolvamos, hasta que restauremos esa situación. Ansiedad, depresión, conflictos personales, confusión en cuanto al llamado de Dios para nuestra vida. ¿No han escuchado ustedes cuando alguien entiende claramente cuál es la voluntad de Dios para su vida y la hace? Dice, tengo paz. Voy a hacer tal cosa y sé que Dios me ha guiado hacia ello. Tengo paz. Pero cuando usted va a hacer algo y sospecha fuertemente que lo está haciendo por su propia voluntad, que lo está haciendo al margen de lo que Dios pueda pensar o decir en cuanto a eso, difícilmente usted tendrá paz en esa decisión, aunque la tome,
aunque lo haga. Pero la paz de Dios no está ahí. Cuando hay pecado continuo y no confesado en nuestra vida, eso es un enemigo de la paz. Dice Salmo 32, del 3 al 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y esto es un creyente hablando. La falta de perdón es un ladrón de la paz. Una mente dividida, una mente que no se ha decidido solamente por Cristo, es una fuente de intranquilidad. La búsqueda de la propia gloria en lugar de la gloria de Dios es algo que inevitablemente va a traer falta de paz en el corazón del creyente. Y así podemos hacer una lista larga, que yo no la voy a hacer aquí. Hay infinidad de cosas que atentan contra la paz la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestro ser más íntimo. Ahora, una cosa que hay que dejar clara. Dios desea, es la voluntad de Dios que tengamos paz, su paz. Su paz que no siempre coincide con la paz externa, con la paz a nuestro alrededor. Se da por hecho en la Escritura que el mundo podría estar derrumbándose y aún así un cristiano puede tener paz interior en Cristo. Que yo lo haya logrado, eso es otra historia. Que usted lo haya logrado, esa es otra historia, eso es parte de nuestra lucha y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vemos claramente cómo Dios desea, a través de su palabra lo expresa, cómo desea que la paz sea una realidad en nuestros corazones y no una palabra en un libro. Sin embargo, ese libro es el que nos revela la voluntad de Dios, así que tenemos que estar en él, su palabra. Por poner un ejemplo, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, incluyen un saludo inicial o una despedida a veces, en que, entre otras cosas, el escritor desea y ora para que los hermanos tengan la paz de Dios en cada uno de ellos. Se ve una y otra vez el deseo, la voluntad de Dios de que la paz sea una realidad en el corazón de sus hijos. Evidentemente se refiere a la paz interior que hemos descrito. El hecho de que los escritores divinos de las cartas oren y deseen la paz personal de los creyentes en las iglesias nos habla de cuán fundamental es para la vida del cristiano llegar a disfrutar de esta paz interior que Dios ofrece a través de Jesucristo. Dios quiere eso. Y voy a leer solamente algunos ejemplos. Casi todas las cartas, tienen esta parte, sea al principio, sea al final. Dice Romanos 1:7. A todos los hermanos de Dios, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 2 al 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y para no cansarle, de último leo 1 de Pedro 1, de 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas, que la tengan en abundancia. Tremendo eso. No solo que tengamos paz, sino que la tengamos en abundancia, que sea algo evidente, que sea algo que rebose en nosotros, que sea algo que afecte todo lo que nos rodea. Y en el Antiguo Testamento hay diferentes ejemplos, yo voy a citar solamente uno. Está en Números, muy conocido el pasaje, lo cantamos de hecho. Números 6, 24 al 27. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y dice Dios, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra. Pero para nosotros, los que nos salvamos, los que creemos, poder de Dios. En medio de las pruebas, en medio del infierno que estabas viviendo. Bueno, esa es la paz de Dios, que se manifiesta cuando las circunstancias pueden ser un infierno aquí en la tierra. Bueno, te envidio con envidia santa. También es evidente en este pasaje del Antiguo Testamento que se está refiriendo a la paz personal de cada israelita, así como en el Nuevo Testamento se hace referencia a la paz personal, a la paz interior de los creyentes. Una cosa está clara, o mejor dicho, otra cosa, porque ya dije una cosa que estaba clara, ¿verdad? Pero otra cosa está clara, la paz verdadera y duradera viene de Dios. La paz que resiste las embestidas del mundo, la paz que resiste las circunstancias adversas, la paz que resiste al sufrimiento, solamente puede venir de Dios a través de Cristo Jesús, a través de la fe en su Hijo. Pero no solamente tiene Dios la voluntad de que esa paz de Él a través de Cristo esté en nosotros, sino que en diferentes pasajes nos exhorta a que busquemos esa paz, a que esa paz sea una realidad en nosotros. En otras palabras, oye, si esa paz que yo te estoy ofreciendo no es una realidad en tu vida, no te conformes. No te conformes. Examínate. Examínate. Arrepiéntete si tienes que arrepentirte. Cambia de camino si tienes que cambiar para que esa paz sea una realidad. Porque los únicos que podemos sabotear esa paz, ¿quiénes somos? Nosotros. La paz está dada.
La paz está comprada, la paz está paga. La paz está obtenida de manera definitiva. Así que los únicos que podemos detener esa paz de ser una realidad en nosotros somos nosotros mismos. De una u otra manera, cada quien tendrá su cosa. Es la voluntad de Dios para sus hijos que tengan paz en sus corazones a través de su Hijo Jesucristo, en medio de un mundo en el cual la paz es imposible. La paz es imposible en el mundo. La estamos buscando desde los inicios de la humanidad y al día de hoy está demostrado que es imposible la paz en el mundo. No habrá paz. Mientras el Señor no establezca su reino, no habrá paz en este mundo. Y eso hay que tenerlo claro para uno no frustrarse, para uno no estar confiando en gente de que sí, fulano va a arreglar las cosas, etcétera, etcétera. Esas son ilusiones de nosotros. El reino de Dios es el que va a establecer la paz en el mundo. Pero la paz en el interior puede ser una realidad desde ahora. Jesús mismo, hablando a sus discípulos, les habló de esta paz. Y les dice en Juan 14:27, ya yo sé que Juan Alberto lo leyó en el tiempo de adoración, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, me fascina esta parte que ya he usado en otros sermones. Y es algo que sostengo hasta que alguien me demuestre lo contrario o me convenza de lo contrario. Siempre he sostenido que cuando encontramos una exhortación en la Biblia, se deduce que aquello que se exhorta a no ser o a no hacer es una posibilidad en la vida del creyente, ¿sí o no? Puede pasar. Dice Jesús en este pasaje, en que habla de la paz que Él da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque entonces no va a haber paz. La turbación y el miedo sabotean la paz. No pueden convivir juntos. Uno excluye la otra, son exclusivos. Entonces, si Jesús nos está advirtiendo que no nos turbemos, ni tengamos miedos para poder experimentar esa paz, significa que estar turbado y tener miedo es una posibilidad real y que de hecho sucede en diferentes momentos a lo largo de nuestra vida. ¿Quién ha estado turbado alguna vez? Que yo soy poco espiritual, ustedes también. Wow. Ustedes deberían estar enseñándome a mí entonces, porque no han estado turbados la gran mayoría. Caramba. Vamos, tenemos que hablar, porque ya ustedes tienen que pararse aquí y yo tengo que sentarme ahí a escuchar. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? No todos, aquí hay gente que nunca ha sentido miedo. Caramba, estoy sorprendido. Esto es una iglesia especial, súper especial. Que hay gente que está viviendo en el cielo ya. Respeto. Cuando uno dice respeto, ya se sabe que uno no está de acuerdo con algo. Bueno, yo lo respeto. Cuando alguien te dice, mira, yo respeto tal cosa,
O mira, yo te respeto, pero ya tú puedes dar por hecho que no está de acuerdo contigo. Él te respeta, pero no está de acuerdo con lo que tú crees. Yo respeto, pero me choca cuando un hermano o una iglesia o una denominación de iglesias afirman cosas tales como: el cristiano no se deprime, el cristiano no se preocupa, el cristiano no sufre ansiedad, el cristiano no peca, etcétera, etcétera, etcétera. Para decir estas cosas hay que eliminar muchos pasajes de la Biblia. Hay que hacer una Biblia nueva para decir que estas cosas no ocurren en la vida de un creyente. Hermanos, la Biblia es especial en muchos sentidos, pero uno de ellos que a mí me llama la atención es que la Biblia no oculta las faltas, los problemas, los pecados de aquellos que la escribieron o que son actores de ella. Más de una persona en la Biblia, de un personaje bíblico, le ha dicho a Dios: quítame la vida, porque prefiero la muerte que la vida. Hermano, para alguien llegar a ese punto, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar en una depresión profunda, en una desesperación horrible. Recuerden que estamos hablando de creyente en este caso. Del que no tiene a Cristo ni hablar. Eso es para estar orando por ello, que el Señor tenga misericordia. Ahora, si tú me dices a mí que todas estas cosas que yo he mencionado hay que llevarlas todas a los pies de Cristo, de tal manera que su paz pueda reinar en nosotros, ahí estamos de acuerdo. Sí, todo eso hay que llevárselo al Señor, porque la voluntad de Dios es la paz para nosotros. Todo eso hay que someterlo a los pies de Cristo. Y solamente para ponerle otro ejemplo: por nada estéis afanosos, antes bien en todo. Eso es Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Oye, todas esas angustias tuyas, todas esas ansiedades, todo ese afán, toda esa preocupación, llévasela a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de hacer eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y el mismo principio se aplica aquí. Si se nos exhorta a no tener afán, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Dice. Se nos exhorta a no tener afán, es porque con frecuencia el afán y no la paz puede predominar en nuestras vidas en diferentes momentos. Mientras estemos aquí, ¿verdad, Sonia? Ay, el Señor, que venga pronto. Digamos que hay una condición para la paz de Dios en el corazón, según este pasaje. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pero sabemos que nosotros mismos, con frecuencia, cuando las dificultades llegan a nosotros, tratamos de resolverlas con nuestros propios recursos antes que recurrir a Dios. Y cuando nuestros propios recursos nos fallan, entonces nos acordamos y decimos: tengo que llevarle esto al Señor. Estas exhortaciones tienen mucho sentido, pues para experimentar la paz que Dios da, es necesario ir en contra de nuestras inclinaciones naturales.
Y si estas exhortaciones están ahí, es porque Dios conoce nuestras inclinaciones naturales mejor que nosotros mismos y sabe que deben ser combatidas para lo que es voluntad de Él pueda reinar en nosotros. Ahora hablábamos el domingo antepasado sobre esa paz que ya Dios ha comprado para nosotros a través de la muerte y resurrección de su Hijo, que es una paz objetiva, que es una paz que no tiene que ver con sentimiento. Y hoy estamos hablando de una paz que ciertamente tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con un estado interior, tiene que ver con un bienestar interior a pesar de las circunstancias. Son dos aspectos de la paz, ¿verdad? Y una viene de la otra, porque si Dios no hubiera comprado la paz entre Él y nosotros, esa paz interior que viene de Él no sería posible. Así que estos dos aspectos de la paz están íntimamente relacionados. Ahora, ¿qué es lo que los relaciona? ¿Cuál es el punto común? Esto es una pregunta facilísima. ¿Cuál es el punto común entre los dos aspectos de la paz? ¿Qué une esta paz objetiva que Dios tiene con nosotros a través de Cristo con esa paz que es interior y personal y que es o debe ser una experiencia diaria en la vida de cada creyente en Cristo? ¿Qué tienen en común estos dos aspectos de la paz? Pues facilísimo. Tienen en común que la fuente de las dos es la misma. Es Dios, es la fe en Cristo. Dios es la fuente de la paz eterna que Él mismo ha declarado y que es un hecho, basada en la fe genuina que podamos tener en su Hijo Jesucristo. Y Él también es el que produce la paz interna en el creyente, también por la fe. Él es, en todos los sentidos, verdaderamente el Dios de paz. La palabra lo dice claramente. Y recuerden, solamente como un paréntesis, que no estamos hablando aquí de una fe teórica, de un yo creo en Dios, que solo está en la mente, sino de una fe que se manifiesta en nuestro día a día, que afecta nuestras decisiones y que afecta nuestros actos, porque nuestra vida ya le pertenece a Jesús. No es una fe basada en el conocimiento, sino en una confianza práctica en Cristo y su obra. Digo que no es una fe basada en el conocimiento, porque sé de personas que conocen la Biblia mejor que tú y que yo, y no son creyentes. Y sé de creyentes que son un monumento de erudición, que son un cúmulo asombroso de conocimiento teológico, pero fracasan miserablemente en las cosas más sencillas del Evangelio. ¿O no? Es que uno ve cosas, siendo parte del liderazgo, uno maneja cosas que no tiene derecho a compartir con ustedes, pero uno puede ver cosas que te demuestran eso que yo acabo de decir. Pero el punto aquí, en esta parte, es, Él es el Dios de paz. Por eso tanto esa paz eterna que Él ha logrado para nosotros, como esa paz que se manifiesta en el día a día dentro de nosotros, Él es la fuente, porque Él es el Dios de paz. Es lo que dice la palabra. Él es el Dios de paz. ¿Por qué hablamos de la paz? ¿Por qué la paz es un anhelo en nosotros? ¿Por qué la paz es necesaria? ¿Por qué la buscamos? Porque nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es paz. Jehová es paz, dice el Antiguo Testamento.
el que no solamente está en paz con nosotros a través de Cristo, sino también el que nos da la paz interior a través de Cristo. Ese es Dios. Porque todo cuanto hemos recibido, incluyendo la paz, lo hemos recibido de Dios en Cristo. No hay nada, absolutamente nada, que provenga de nosotros. Todo es un don. No porque yo soy el que trabajo en mi casa y yo soy el que proveo. No, Dios es el que provee a través de tu trabajo. Dios es el que te permite que tú tengas el trabajo. Dios es el que permite que tú tengas salud para hacerlo. Dios es el que ha permitido que tú adquieras el conocimiento para poder ejecutarlo, y etcétera, etcétera, etcétera. No existe tal cosa como que yo soy el que ha logrado esto y esto y esto. Eso es mentira. Dios es la fuente de todas las cosas. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pensando que hemos conseguido algo, pensando que hemos logrado algo. Dios se ha placido, en su misericordia y en su gracia, permitir que nosotros logremos, obtengamos o tengamos ciertas cosas. Por eso la gratitud es algo tan importante. Gracias, hermana. Justo a tiempo. No hay otra fuente, no hay otro dador, no hay otra alternativa, no hay otro a quien ir. Como le dijo el Señor, mi versículo favorito. También ustedes se quieren ir. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Dime quién más la tiene para ver si hay opción. No, no hay opción. Nosotros, no sé, a veces caemos en el error o en la ilusión de pensar que hay diferentes alternativas. Y Dios es una de ellas. Bueno, sí, hay dos diferentes alternativas. Está Dios y está el infierno. Esas son las dos. No hay una tercera. No la hay. Quisiéramos que la hubiera, pero no la hay. Entonces, la realidad es como es y no nos queda más que alinearnos con ella. Dios es, entre otras cosas, el Dios de paz. Romanos 15:33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una despedida. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Filipenses 4:9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengo otro versículo aquí, pero lo voy a saltar. De Cristo el Mesías se dice en el Antiguo Testamento no solamente que Él es admirable consejero, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno, también se dice que Él es príncipe de paz. Creo que lo cantamos, ¿verdad? Y yo no sé cuántos han reparado, porque hay un pasaje famoso que lo usamos en Navidad, más que nada en Navidad, que está en Isaías capítulo 9. Yo no sé cuántos han reparado en todos los detalles del pasaje. Generalmente nos enfocamos en el niño que nace, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero yo no sé cuántos han reparado en el versículo 7, que para mí es de cumplimiento futuro, porque yo no creo que esto se haya cumplido todavía.
Esto tiene que ver, creo yo, con la segunda venida de Cristo, no con la primera. Dice, y el aumento de su soberanía, versículo 7, y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿No les da ilusión que ese reino llegue? ¿No anhelamos la justicia? ¿No anhelamos la paz? ¿No hemos dicho que la paz en este mundo en que vivimos es imposible? Entonces anhelemos el reino de justicia y de paz que vendrá cuando el Señor regrese. Ahora, déjame terminar con un punto que yo he llamado, he titulado Navegando la contradicción. Navegando la contradicción. Porque si se fijan, a lo largo de lo que hemos dicho, hay una contradicción implícita, hay una contradicción que tiene que ver cuando hay ausencia de paz dentro de nosotros, siendo que Dios ya ha declarado que Él está en paz con nosotros. Eso es un hecho, eso está ahí, eso no cambia. Pero entonces está la aparente contradicción, o contradicción sencillamente, de que aún Dios habiendo obtenido esa paz para nosotros a través de Cristo, hay momentos en nuestra vida, más frecuentes de lo que quisiéramos, en que la paz no está en nosotros, no es una realidad. Hay otro tipo de sentimiento, otro tipo de emoción. Siendo su voluntad, ya lo hemos dicho, que experimentemos paz verdadera en nuestro interior, la realidad de la paz en nuestro día a día no deja de ser una lucha. No deja de ser una lucha. Dice en un versículo cuya cita no recuerdo, procurad la paz. Procurad la paz. Y cuando se habla de procurar es buscar, ser diligente en que haya paz. Procurar la paz, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y otro versículo que dice, estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros. ¿Verdad? Porque a veces no depende de nosotros. Si yo voy donde un hermano y le digo perdóname, y el hermano me dice no te perdono, ya no depende de mí. Ya me queda orar para que el Señor obre en el corazón de ese hermano. Solo por poner un ejemplo, Solo por poner un ejemplo. La búsqueda de la paz es una lucha con altos y bajos. Vivimos en un mundo caído. Nuestra alma tiene un enemigo que no descansa en sus ataques contra nosotros. Nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Tiene base bíblica. Nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. Nuestro espíritu sí, pero nuestro cuerpo no. Dice Pablo que nuestro cuerpo ha sido vendido al pecado. Y que en nosotros todavía está lo que la Biblia llama la carne. Una inclinación horrible, malvada, que no se sujeta a Dios. Y está siempre tratando de salir y de controlar. Y nuestra única esperanza es darle fuerza al Espíritu Santo, ocuparnos en la palabra de Dios, ocuparnos en la oración, ocuparnos en la comunidad, de tal manera que los recursos que Dios nos ha dado puedan mantener a raya ese enemigo interno que tenemos que se llama la carne. Un enemigo interno, es algo que va contra nosotros mismos. Es esa tendencia innata a no querer a Dios, a elegir nuestros propios caminos antes que los suyos,
a buscar nuestra gloria antes que la suya, a buscar alivio en infinidad de cosas fuera de Él, a hacer nuestra voluntad antes que la de Él, a no verificar si lo que yo estoy haciendo contradice lo que Dios en su evangelio me ha dicho que es lo que Él quiere. Y a veces, de verdad, hermano, uno ve cosas en uno y uno ve cosas en otros que dice, de ninguna manera eso se alinea con el evangelio. De ninguna manera. Hermanas que se han casado con no creyentes y uno ha tenido que aconsejarle y decirle, mira, la Biblia es clara en cuanto a eso. Así que no hay manera de que eso termine bien. Sí, pero ya yo tengo mi decisión tomada. Estoy citando literalmente un caso. Sin nombre, sin época, sin nada. Sí, pero ya yo tengo mi decisión tomada. Hemos tenido casos de gente que uno ha aconsejado en ese sentido y han preferido irse de la iglesia para poder llevar a cabo su plan. Y han terminado muy mal, hermano. Y lo peor de todo, que cuando me lo dicen yo, no me sorprendo, porque yo digo, yo no podía esperar otra cosa. Por supuesto que Dios podía convertir a la otra persona, pero Dios no nos ha prometido que lo va a hacer. No. Aleluya, gloria a Dios si sucede, qué bueno. Pero Dios, de hecho, ha sucedido. Gloria a Dios, ha sucedido. Que la persona se convierte, qué bueno. Pero Dios no nos ha prometido que va a ser así. Qué bueno cuando termina así. Pero no tenemos la seguridad de que va a ser así. Y de más está decir que la paz en el corazón de esa hermana o de ese hermano va a ser algo difícil de conseguir, por no decir imposible. ¿Qué comunión, dice la palabra, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial, con Satanás? Como dije, esta paz personal, interior, no deja de ser una lucha, no deja de ser una búsqueda, no deja de implicar una responsabilidad nuestra. Y es una búsqueda en la que todos debemos ocuparnos. Somos exhortados a procurar esa paz. No ocurre automáticamente, no ocurre por arte de magia una vez que venimos a Cristo. El caminar con Cristo es un día a día, no es una decisión de un solo día. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuisteis llamados, dice el pasaje, fuisteis llamados. Estamos llamados a experimentar, a apropiarnos, pero no ocurre de manera automática. Así como la paz objetiva que existe entre Dios y nosotros por la obra de Cristo ocurre por la fe en Él, de la misma manera, la paz interior, la paz personal, la paz de nuestro ser íntimo ocurre también por la fe en Él. Y ya hemos dicho que esa fe en Él no es un simple yo creo en Dios, es una fe que afecta nuestro estilo de vida, afecta nuestras decisiones, afecta el camino que tomamos, afecta las actitudes que tomamos. Hay un versículo interesante que yo creo que, aunque no habla de la paz, ilustra este aspecto de la fe, que es Colosenses 2:6. Dice, por tanto, está Pablo hablando, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él.
Ahí están los dos aspectos. ¿Le recibisteis? Andad en él. Ahora, de la misma manera. ¿De qué manera nosotros recibimos a Jesús? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la fe. Recibimos a Cristo a través de la fe, porque usted no ha visto a Cristo, ¿verdad que no? Así de cara a cara, ojalá se pudiera. No sé. Tal vez a alguien le ha pasado. A mí no. Así que, así como Dios está en paz con nosotros a través de la fe que hemos puesto en Cristo, asimismo, esa paz que se manifiesta en nuestro ser, en nuestra intimidad, en nuestro interior, también ocurre por la fe. Una fe práctica, una fe que toma decisiones, una fe que elige caminos, una fe que se integra en el estilo de vida. Santiago tiene mucho que decir acerca de eso. Dios está en paz con nosotros por nuestra fe en Cristo. De igual manera, experimentar esa paz de manera interna en nuestro día a día también ocurre por fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que todo se reduce a la fe, en un sentido u otro. Mientras estemos aquí. Para terminar, me parece que caben aquí dos pasajes, tomando en cuenta nuestra situación precaria, nuestra lucha, nuestros altos y bajos. Yo creo que caben aquí pasajes como cuando los discípulos le pidieron a Jesús: aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Hermano, esto es una oración válida. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. O como aquel padre a cuyo hijo le daban ataques y posiblemente un demonio estaba ahí involucrado. Le pidió a Jesús que sanara, que liberara a su hijo. Y Jesús le dice: para el que cree todo es posible. Y él, reconociendo su propia incredulidad, pero no dándose por vencido, con Dios no se puede dar convencido, hay que luchar con Dios en cierta forma, ¿verdad? Le dice a Jesús, este hombre: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero mi fe es pequeña, mi fe es imperfecta. Mi fe se deja llevar, mi fe se deja pagar a veces. Mi fe se deja vencer por otras cosas. Ayuda a mi incredulidad. Y yo creo, hermanos, que esas son oraciones simples pero poderosas que deberíamos estar haciendo con frecuencia. Aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad, para que la paz que tú ya compraste para mí sea una realidad en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis decisiones, en mi manera de vivir. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.